Daniel Estico, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Un gusto escucharte, gracias por llamarme. No, por favor, siempre es un gusto poder ponerte en la atención de nuestra audiencia. ¿Cómo ves la evolución de todo este esquema que Sergio Massa, por ahora internamente, sin apreciaciones públicas de carácter directa, pero sí hablando a través de terceros, algunos exégetas periodistas que ponen su voz en texto entrecomillado, dice que Ujú. está ante un gran éxito con el dólar soja, y que, bueno, que como que tiene ya la base para poder resolver los problemas de la economía argentina? Bueno, claramente es toda una gran puesta en escena, toda una gran expresión de deseos, pero tiene una explicación, José Luis, lo que estás viendo, y es que el consenso de los analistas, de los operadores financieros, sobre todo de la economía real, sabe que peor que esto es lo que se viene. Entonces no hay la alternativa a Massa no es nada superable, no es nada mejor, por lo menos hasta el 10 de diciembre del 2023. Entonces es preferible acompañarlo, hacerle la vista gorda, bancarle todo, no hacer ruido, porque el plan es llegar. El punto es, como comentaba ayer Hernán Lacunza y otros economistas, que por más que hayan sido referentes de la oposición, no quiere decir que no sean realistas, están quemando las naves aceleradamente porque no se les cae una sola idea, porque en menos de 2 meses o 3 meses fueron varias veces funcionarios de todo calibre al Fondo Monetario, a veces con una continuidad de días, como pasó con el interino Guzmán, Batakis, Massa y esta semana el propio presidente de la Nación, y sin embargo el riesgo país sigue por las nubes, la brecha cambiaria sigue por las nubes, los números son todos inconsistentes. Yo creo que una de las cosas que va a tener que hacer el próximo gobierno es un nuevo apagón estadístico, ¿no? Mm. Hace ya más de 10 trimestres prácticamente de que pensó la pandemia, que al INDEC le está dando que el empleo crece más que el PBI. Eso no se dio nunca en la historia económica argentina, salvo alguna esporadicidad, pero como forma normal, habitual, recurrente, el empleo acompaña el PBI, pero en una relación de 0,4, 0,5. O sea, si el PBI crece 7%, como dice el gobierno que creció 6,9 en el segundo trimestre del 2022, y uno podía haber esperado que el empleo creciera 0, digo bien, 3%, Ujú. 4% con toda la furia, pero no 8, 10% como está creciendo, y eso está me parece que desvirtuado por los cambios que provocó la pandemia, ¿no? O sea, la Ujú. pandemia provocó mucha movilización, muchos movimientos migratorios, y entonces yo no creo que la INDEC esté haciendo mal las cosas técnicamente, sino que la muestra que utiliza, el relevamiento que utiliza, quedó desactualizado porque hubo mucha movilidad migratoria, y entonces ya en la encuesta permanente de hogares no es me parece a mí que no está dando resultados consistentes, ¿no? Claro, bueno, a ver, creo que hay otros problemas más graves, ¿no? No termina de aparecer la encuesta. Lo último que dijeron es que había un problema por la calidad del papel, de las planillas que no lo tomaban los escaneos. Me parece eh, Claro, absolutamente. vos decís del censo del 2022. Sí, claro. Claro, exactamente, y eso desvirtúa todo, porque uno ve la sensación, la expresión de la sociedad, cómo ha caído la adhesión al gobierno con un grado de imagen positiva por debajo del 20%, el presidente por debajo del 10%, etcétera, y uno dice, ¿cómo es compatible ese escenario social que está viendo que hasta las propias fuerzas que la acompañaban habitualmente de los movimientos sociales también se le están revelando al gobierno? Si el PBI estuviera creciendo al 7, el empleo estuviera creciendo al 10, los salarios no pierden contra la inflación, que es todo lo que muestra la encuesta permanente de hogares o los datos del INDEC. Entonces, estamos frente a datos que son inconsistentes, que son incomprensibles. Hay un aumento enorme de la propia encuesta laboral con todas estas limitaciones, te muestra que hay un aumento de la precariedad fenomenal, porque no solamente aumentó el empleo negro, sino que cae
el empleo de profesionales, el empleo de técnicos, está bajando el clima educativo en el empleo. Entonces uno dice, si tenemos una mala diagnóstico de lo que está ocurriendo, ¿por qué, como vos bien decís, hay tanto buen tratamiento a Massa? Y la lectura que yo hago es porque, bueno, banquémoslo porque si no viene algo peor. Claro, o no sabemos qué viene, ¿no? Porque en definitiva, objetivamente, Massa es el integrante de la última tribu peronista, de las que se aliaron para formar este Frente de Algunos Todos, que quedaba de algún modo en pie. Bueno, también está el hecho del núcleo de estructuras de poder económico que representa Massa, ¿no? Claro, exactamente. Por eso digo, hay muchos compromisos económicos, financieros, y que ya perdieron mucho y no están dispuestos a perder más. Entonces dicen, bueno, hagamos la vista gorda mientras no nos complique mucho más y lo podamos administrar, banquémoslo, pero si nos ponemos firmes, la cosa va a ser peor. Lo que está ocurriendo con el tema de los neumáticos, por ejemplo, sí. es bien elocuente de que estamos en una economía que está lejos de tener la bonanza, la solidez, etcétera, sí. Y si uno ve aisladamente los números laborales o de actividad, es decir, una tasa de desempleo del 6,9%, la más baja en 7 años, uno dice, hay algo que no cierra, ¿no? Claro, hay algo que no cierra. Ahora te pregunto, la contracara, Brasil, ¿no? Con un Jair Bolsonaro en medio de un ruido permanente, que él mucho hace para contribuir a que ese ruido exista. Era una elección en donde, bueno, en definitiva, hasta hace unas semanas decían que Lula ganaba, digamos, sin agitar la fusta, y donde ahora todo parece que están cabeza a cabeza y en un sistema de encuestas que me parece que ya nadie cree en ningún lado. Hay una economía que está dando, en este contexto global, una respuesta extraordinaria, en términos macro, por lo menos seguro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que han logrado, y no solamente Brasil, sino también Perú, Colombia, Ecuador, es decir, mismo Chile, economías que tienen sus conflictos políticos y socioeconómicos también muy serios, han logrado separar un poco en alguna medida la economía de la política, y cosa que no ocurre en la Argentina. Entonces, allá, pese a toda esa clima de incertidumbre, etcétera, la economía sigue su tracción y en el peor de los casos se estanca, y en el peor de los casos la inflación sube del 4 al 10%, pero acá en Argentina pasamos del 50 al 100 y no nos conmovemos, y nos parece toda una nueva normalidad. Y el propio ministro, cuando presenta el presupuesto para este año, que ya dice, bueno, si agosto fue la inflación 78, vamos a poner, para que sea el presupuesto medianamente creíble, que este año termina con inflación del 95, y todos sabemos que va a terminar arriba del 100 porque los analistas de mercado van corriendo esa vara mes a mes, ¿no? O sea, había empezado con el 50% en enero y lo fueron corriendo, y 95 es lo que les daba agosto, pero todos sabemos que va a terminar arriba del 100, y no hay nada que nos diga o nos dé señales de que va a desacelerar al 60 diciembre como propone el presupuesto. Pero esa es la diferencia con los países vecinos, que en Argentina todo está condicionado por la política. Fíjate que en el medio de este caos o de incertidumbre socioeconómica que está atravesando la Argentina, la preocupación de los legisladores, o sobre todo de la vicepresidenta, es no ir presa y tratar de meter ruido con el tema de la Corte, que sabemos que no va a prosperar. Y lo grave es que los diarios hacen esto, ¿no? Porque vos ves La Nación, en una embestida contra los jueces, el kirchnerismo votó la ampliación de la Corte. Y es mentira, si votó la ampliación de la Corte, pues es impracticable, porque no van a tener los votos para bueno, concretarlo, ¿no? Ahí vos sabés que hay todo un tema para mí, ¿no? Yo justamente en una de las aperturas de bloque hice un comentario diciendo esto. Miren, porque la gente, claro, te vuelven loco los comentarios, se ponen en Twitter, vamos a Venezuela. Yo digo, déjense de jorobar, no vamos a hacer Venezuela, no están las condiciones, no hay condiciones. Lo que pasó ayer es una carne estolenda, no tiene ningún sentido, se cae en la Cámara Baja, no van a poder nombrar, no pueden nombrar jueces. Ayer Cristina no pudo nombrar 3 jueces para Santa Cruz, se le revelaron en el momento en que había que definirlo en la comisión respectiva.
Pero bueno, hay como un juego, ¿no? De enloquecer a la sociedad, ¿no? Es inentendible. En vez de estar hablando de lo que tenemos que hablar, que es el planteo serio de lo que vamos a tener que enfrentar como sociedad en el próximo turno de gobierno cuando haya que hacer lo que hay que hacer. Totalmente de acuerdo, pero insisto, yo creo que esta postura que estamos tomando los medios, me parece que responde a ese criterio natural de decir, y bueno, cuidémonos al pellejo, tratemos de acompañar, y si hay que distraer, distraigamos, porque el objetivo es llegar al 2023 de una forma medianamente razonable, de modo que, por un lado, quede tan deteriorado esta fuerza política que gobierna que nunca más vuelva a tener, a padecer los argentinos, y que después vendrán los ajustes respectivos, porque acelerar los tiempos puede terminar en un caos que con costos aún mayores. Entonces, creo que el momento está delicado, está complicado, y estamos frente a gente, una fuerza de gobierno que está dispuesta a todo, así que una vez las amenazas que hay de propios abogados amenazando a fiscales, etcétera, y uno tiembla, entonces dice, bueno, entonces más vale hacer la vista gorda para que esto no escale y tratar de llegar y que la mecha no explote, pero estar preparados que sí o sí va a haber que hacer arreglos importantes en la economía a partir del 2024, y eso tiene que estar bien planificado para que los sectores que están muy deteriorados, muy debilitados, no sean los que tengan que pagar este costo, ¿no? Porque no hay espalda para soportar ajustes de los que necesita la economía argentina, ¿no? Sin duda, tendremos mucho que hablar de eso durante 2023. Te agradezco enormemente, gracias, muy amable. Gracias, José Luis, por el llamado. Un fuerte abrazo. Bueno, Daniel Estico, economista, vamos a seguir en un instante.